12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a las costas de la isla Guananí, bautizándola San Salvador. Sin embargo, alcanzar las tierras del Nuevo Mundo no fue una empresa fácil. Aventurarse más allá de lo conocido era una locura, y aún así, Cristóbal Colón decidió partir. ¿Qué fue lo que incentivó a los primeros conquistadores para embarcar hacia el Nuevo Mundo? ¿Por qué, al fines del siglo XV, Colón parte a América? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Europa se encuentra en una época de creación del Estado moderno. El sistema feudal que predominaba deja lugar a la formación de un Estado administrativo y centralizado por el poder monárquico. Poco a poco los reyes disminuyen el poder de los señores feudales, imponiendo su autoridad y otorgando privilegios a la burguesía. Por otra parte, constatamos el surgimiento de una nueva clase, la burguesía. Compuesta por artesanos y comerciantes en un principio, esta clase se impone oponiéndose a la orden feudal. A partir del desarrollo de esta nueva clase, el comercio alcanza su máxima expresión, y particularmente el comercio de especias. En efecto, Europa depende de Oriente en materia alimenticia, y las especies constituyen un condimento de suma importancia, ya que permiten preservar los alimentos y darles más sabor. Por otra parte, los bienes de lujo, como la seda, telas finas y joyas, aparecen como una necesidad para las damas europeas. Desde el siglo XIII se acumula conocimiento, ya sea intelectual, marítimo, debido a todas las exploraciones realizadas hasta entonces. Portugal, que había explorado las costas africanas obteniendo así grandes riquezas, contaba con experiencia geográfica, cartográfica y la Escuela Naval de Sagres como centro de estudios. Por otra parte, los exploradores portugueses eran recompensados, lo que sin duda animó a Cristóbal Colón a presentar su proyecto a la corte portuguesa en 1483. Entre las figuras importantes destacamos entonces a Enrique el Navegante, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama y Pedro Álvarez Cabral. El desarrollo de las técnicas de navegación y las ciencias en su globalidad permitieron al hombre entrar mar adentro y alargar los trayectos y expediciones. Por ejemplo, la invención de la brújula y el astrolabio permitieron dar la dirección y calcular la altura de las estrellas, lo cual era fundamental para determinar la latitud geográfica. La carabela fue una de las invenciones revolucionarias, ya que era una embarcación sólida y grande que permitió aventurarse en el océano Atlántico, incrementando la velocidad. La literatura también evolucionó. Los humanistas renacentistas y la corriente ligada a ellos reemplazan a los clérigos medievales. Esta nueva corriente hace hincapié en los valores humanos, la dignidad de la persona y consideran que este es un ser racional que posee las capacidades intelectuales para hallar la verdad. Surge entonces la concepción de un nuevo hombre, un hombre a la vez leal al rey y a su religión católica, pero con esa motivación del hombre moderno, del afán por las riquezas, un espíritu crítico e individualista. Esta visión del ser humano como centro del universo en vez de Dios es en parte responsable de los conflictos y divisiones entre católicos y protestantes en Europa. Esta literatura y el acceso a ella es reforzada por la aparición de la imprenta en 1472, fecha en la cual fue instalada por primera vez en Segovia, España. En 1453 sucede un acontecimiento de mayor importancia para la época. Cae Constantinopla. Las rutas comerciales marítimas y terrestres que ligaban Asia y Europa son entonces bloqueadas, provocando el decline considerable de las mercancías valiosas que provenían de China y de India. Hasta entonces, nos hemos centrado en el contexto europeo del siglo XV. ¿Cuál fue la repercusión de todos estos hechos en España? España se caracterizaba por tener una gran industria artesanal y de textil. Su visión sobre la economía era de carácter mercantilista, es decir, que concebía la riqueza de una nación por la cantidad de metales preciosos que ésta poseía. Por lo cual, con el fin de recuperar la actividad económica y las relaciones con Asia, era necesario orientarse en la búsqueda de nuevas rutas marítimas. La bula papal, realizada en 1479, denominada Tratado de Alcazovas-Toledo,
puso término a la guerra de sucesión castellana que había enfrentado a España y Portugal. Gracias a esta bula, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron reconocidos como los reyes de Castilla y entonces disponían de la autoridad total sobre las Islas Canarias, permitiendo desde luego expandirse hacia el oeste. La búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente constituyó una empresa en la cual los actores fueron a la vez comerciantes, banqueros y conquistadores privados, pero también el Estado jugó un rol importante. Nos centraremos particularmente en un personaje que revolucionó la Europa del siglo XV y XVI. Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón nació en Génova en 1451. La verdad es que nadie sabe mucho acerca de su vida. Gran marinero, empieza a viajar a los 15 años y adquiere bastante experiencia en el ámbito de la navegación. Gran parte de su vida la dedicó a desarrollar un proyecto de viaje hacia las Indias. Cristóbal Colón era un hombre inteligente, que durante toda su vida leyó bastantes obras literarias, pero también estudios y teorías. Uno de los tratados cosmográficos que más le influenció fue sin duda la Imago Mundi, escrita por el geógrafo francés Pierre Dailly en 1410. De la edición impresa en los años 1480, Colón extrae la idea de que nuestro planeta está conformado por 4 continentes, uno al norte, Europa, otro al sur, África, uno al este, Asia, y por lo tanto quedaba uno por descubrir, el cuarto al oeste. Así es que en 1476, Colón se establece en Lisboa, donde trabaja en la elaboración de mapas marinos. Convencido de que la Tierra era redonda y basándose en los estudios del geógrafo florentino Toscanelli, los cálculos de Ptolomeo y de Marco Polo, creía que podía llegar a Asia por el oeste, atravesando el Océano Atlántico. Efectivamente, los estudios de Toscanelli postulan que la distancia entre Lisboa y Zipango eran de 125 grados de longitud y además que un viaje entre Europa y Asia sería fácil debido a las numerosas islas que contenía el océano. Por otra parte, los relatos de los grandes navegadores comerciantes de los siglos pasados cuentan maravillas que llenan de pájaros y sueños la cabeza de los hombres europeos. Marco Polo fue uno de esos grandes viajeros que desde los 17 años se aventuró junto a su padre y su tío hacia el Extremo Oriente. Allí vivió en la corte del Gran Khan y cuenta en su relato, El Libro de las Maravillas, las grandes riquezas del emperador, las fantásticas criaturas, los poderes de los chinos y tibetanos, las batallas de elefantes, los increíbles paisajes, cuyas descripciones sorprendieron al mundo occidental. Lo que Marco Polo presenció en Oriente fueron las costumbres, la vida diaria de una civilización bastante diferente de la occidental. Todo lo descrito supera los límites de la realidad conocida en Europa. El hombre europeo, habituado a una vida dura, cotidiana, queda anodado por las descripciones maravillosas de aquellos relatos, utilizando un estilo particular que mezcla peripecias, aventuras, batallas, pasión, fantasía. Estos relatos dejan sin aliento al lector, despertando en ellos la imaginación y la curiosidad por la otra edad. Es así que con la cabeza llena de aventuras, maravillas, cálculos y esperanzas, Cristóbal Colón piensa haber descubierto el paraíso terrenal, la ruta hacia las Indias. Con su proyecto en mano, decide proponerlo a los reyes y reinas de los imperios europeos. Sin embargo, pese a su discurso minucioso y a las pruebas tangibles de sus teorías, es rechazado en Portugal. Sin perder sus esperanzas, Colón decide proponer su proyecto a España. Pero una vez más, sus ideas parecen ser inéditas. Enviando a su hermano Bartolomé a Francia e Inglaterra, tampoco logró conseguir que se aprobara el proyecto. Sin embargo, convencido y motivado, Cristóbal Colón comienza a formar lazos con personas influyentes en la época, en especial los franciscanos de la Rábida. Podemos nombrar particularmente a Fray Juan Pérez, quien, cuando Colón estaba perdiendo la fe, escribe una carta a la reina Isabel. Estamos entonces
en marzo de 1492, cuando España expulsa a los moriscos del Reino de Granada, el último territorio musulmán que quedaba en la península. Este éxito influencia en la decisión de la reina católica, que acepta el proyecto de Colón. Dentro de esta empresa de viaje hacia las Indias, Cristóbal Colón reclama recompensas políticas y económicas, las cuales quedan firmadas en las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492. La reina Isabel de Castilla otorga a Colón entonces los siguientes títulos y derechos: el título vitalicio y hereditario del almirante del mar Oceánica, el título de virrey y gobernador de las tierras que descubriera, el derecho a percibir la 10ª parte de todas las riquezas y mercancías obtenidas en la empresa, la autoridad para intervenir y decidir sobre todos los problemas que se originasen en cuestiones de riqueza, el derecho a contribuir sin preguntar a nadie con la 8ª parte de los gastos de cualquier expedición, a cambio de recibir luego una parte similar de los beneficios obtenidos. La reina Isabel acepta estas peticiones utilizando un pensamiento estratégico, en el cual, si llegaban a perder algo, solo serían 3 barcos y algunos hombres. Sin embargo, en caso de ganancias, las riquezas que adquiriría España serían sumamente importantes. De este modo, parten cerca de 100 hombres bajo el mando de Colón, entre ellos los 2 hermanos Pinzón, grandes viajeros reconocidos. Se levantaron las anclas de 3 grandes carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, el 3 de agosto de 1492, partiendo del puerto atlántico de Palos. Después de una breve escala en las Islas Canarias, Colón entamó el primero de los 4 viajes hacia el Nuevo Mundo, cumpliendo su sueño más grande, realizando el mayor logro después de tantos años de esfuerzo.